Hoy en Radio Encuentro recibimos una vez más a un invitado que ya es todo un colaborador habitual. Hablamos de Andrés Díaz Rosell, traductor y escritor, que en esta ocasión nos visita para hablar de su nuevo libro. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuál es el trasfondo académico que te ha ayudado a abordar los temas que tratas en tu libro? Cuéntanos. Pues mi padre es español, mi madre es inglesa y estudié en una universidad francesa mientras estaba en Madrid. Después estuve estudiando en Inglaterra, donde terminé ahí la licenciatura y el máster en traducción e interpretación con español, inglés y francés. ¿Qué es la cultura y por qué hay que tomarla en cuenta a la hora de comprender el texto sagrado? Pues la cultura son todos los valores invisibles que todo el mundo reconoce como válidos dentro de un contexto en particular. Entonces hay un grupo de personas dentro de una extensión geográfica limitada que acepta estas normas sin cuestionarlas, de forma que cualquier persona que intente introducirse dentro de este contexto de repente va a ver que su propia cultura no concuerda con la de ellos y pueden cometerse errores muy sencillamente y sin darse cuenta, porque no conoce esas normas invisibles, ¿no? Entonces, cuando hice mi último trabajo en la carrera, ahí con el máster, hice una disertación, una presentación, una ponencia en cuanto a lo que era la traducción de términos que son culturalmente específicos a una cultura y que no existen en otra cultura. Entonces, cuando tienes términos como, por ejemplo, rojo, pues lo puedo decir red en inglés, rouge en francés, así sucesivamente, porque tienes un equivalente en la otra cultura, ¿no? Pero cuando hay conceptos que no existen en otras culturas, pues entonces esto puede resultar chocante o incluso incomprensible. De forma que el tener cierto trasfondo cultural del idioma de entrada, o sea, de origen, pues en ese caso ayuda a comprender el mensaje que se está transmitiendo inicialmente. En la historia ha habido numerosas ocasiones en que se ha impuesto otra cultura sobre territorios conquistados, usando la excusa de evangelizar. ¿Es correcto este acercamiento bíblico? Para nada. En la historia pues hemos visto que ha habido pues los conquistadores en Latinoamérica, los cruzados que han ido arrasando culturas por el hecho de justificar el presentar el Evangelio. Y vemos que eso es lo que se ha hecho históricamente, pero no es el principio que vemos cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces, podemos acercarnos a un cristianismo cultural que se ha impuesto sobre otras culturas de una forma imperialista, que ha sido bastante violento, o podemos decir, esto no es el modelo bíblico, ¿qué es lo que hizo Jesús, no? Y Jesús precisamente respetaba a la gente, respetaba hasta el punto de si rechazaban, lo dejaba. No estamos obligados a forzar a nadie. De hecho, forzar a cualquier persona, eso no es una conversión auténtica, eso no trae salvación, eso lo único que trae es dolor, pena, sufrimiento y demás, ¿no? Entonces, por ese motivo, cuando los apóstoles fueron a diferentes lugares, cuando obedecían el mandato de Jesús al final de Mateo, id a Jerusalén, Samaria, a otros pueblos hasta los confines de la tierra, lo hicieron de una forma donde eran sensibles a las culturas existentes en estos lugares. Es decir, tú respetas la cultura, pero mantienes el mensaje original del Evangelio, porque el Evangelio no está dirigido únicamente a la gente de Occidente, ¿no? Es para todo el mundo. Y esos principios son eternos, son universales, no tienen que ver con cultura y se pueden expresar de formas diferentes según la cultura en la que se está practicando la creencia en Cristo. Pero Cristo es para todo el mundo. Así que no se impone, se invita. Y los que quieran, sean de cualquier trasfondo étnico, racial o cultural, pueden acudir a él. Y por ese motivo tenemos traducciones de Biblia, porque no estamos imponiendo, el original, sino que adaptándonos a la cultura de cada lugar, al idioma de cada lugar, transmitimos ese mensaje universal válido para todo el mundo.
Hablamos con Andrés Díaz Rosell, que ya está aquí con nosotros y que comparte acerca de su nuevo libro. Eres, para que no te conozcan, totalmente ciego, no puedes ver, no puedes ver con los ojos, aunque quizás puedes ver de otra forma, ¿verdad? ¿De qué manera te ha aportado esta condición a tu inspiración para tratar algunos pasajes de la Biblia, como Marcos 7, 31 al 37? Pues en ese pasaje de Marcos 7, 31 al 37 vemos que hay una interacción entre Jesús y una persona que es sordomuda. Y tú lees el texto inicialmente y ves que es bastante raro, ¿no? Dice que Jesús coge, se le acerca, le toca la lengua, le toca los oídos y después dice, Éfata, ábrete. Y dices, ¿y tú qué está pasando aquí, no? Entonces, aparte de los temas culturales que trata en el libro, este es uno de los pasajes donde específicamente la ceguera y lo que es la traducción intersemiótica me ha ayudado a comprender un pasaje que resulta bastante chocante inicialmente si no tienes este trasfondo. Cuando hice una propuesta doctoral acerca de la traducción intersemiótica, me di cuenta de que los principios que se aplicaban a la traducción intersemiótica actualmente son válidas para interpretar ciertos textos en la Biblia. La traducción intersemiótica, primero la voy a definir, es la transferencia de información a través de los sentidos. Una traducción lingüística, por ejemplo, cambia de un idioma a otro, ¿vale? Entonces transmites el mismo mensaje, pero cambias la forma de expresarlo en términos de palabras. Pero cuando estás haciendo intersemiótica, esto es un concepto dentro de la traducción limitada. Tienes ciertas restricciones que se aplican a la forma de comunicar el mensaje, ¿no? Lo importante es que la persona que está recibiendo el mensaje lo entienda. Y para ello tienes que hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, como señalas, yo soy totalmente ciego. Entonces, si me das a mí una Biblia en papel, escrita con tinta, no voy a poder acceder al mensaje. ¿Qué pasa? Me la tienes que dar en audio o en braille. Entonces se ha transferido esa información no de forma interlingüística, sino intersensorial. Y eso es intersemiótico, la transferencia intersemiótica. Entonces, por ejemplo, si tenéis una película que tiene subtítulos, eso sería una traducción intersemiótica para los que son sordos. No tienen percepción auditiva y por tanto transmiten la información de forma visual. Yo no puedo ver los textos, por tanto me transmiten la información de forma auditiva o táctil, ¿vale? Entonces eso es la transferencia. ¿Qué pasa al leer Marcos 7? Entonces Jesús coge y mira al cielo y hace un ruido raro y después le toca la lengua, le toca las orejas y después se produce el milagro, ¿no? Entonces Jesús ha hecho una transferencia intersemiótica. ¿Qué ha hecho? Sé que no entiendes, no oyes, pero sabes que hay un Dios, sabes que Dios está en los cielos, mira para el cielo. Entonces automáticamente él sabe que se está dirigiendo a Dios. Después el hombre no es capaz de hablar, es mudo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se comunica con gruñidos y sonidos que no son muy comprensibles, ¿no? Entonces Jesús hace exactamente lo mismo. La vibración de la garganta comunica, te entiendo tu frustración y me estoy dirigiendo a Dios mirando al cielo para expresarle tu problema. Y sé cuál es tu problema. Le toca las orejas, le toca la lengua, sé que estás sordo, sé que no puedes hablar. Y después dice, Éfata, ábrete. Y entonces ya puede hablar, puede escuchar, ¿no? Entonces se ha comunicado con él de forma intersemiótica mucho antes de que la gente descubriera lo que era la audiodescripción, la subtitulación en las películas, ¿sabes? El Señor es magnífico. Sin duda. Algunos detractores de la Biblia señalan supuestos errores e incongruencias entre pasajes. Otros creen, pero les cuesta comprender el estilo o el contexto cultural. ¿Qué les dirías a unos y a otros? Bueno, obviamente la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo bastante amplio, ¿vale? De forma que si tú ves del Génesis hasta el Apocalipsis han transcurrido muchos años y estamos hablando de un contexto que es muy distante cuando lo estamos leyendo en Occidente, ¿vale? Y además unos 2000, 3000 años más tarde
del texto original, ¿no? Entonces, claro, una persona que se acerca al texto bíblico sin tener en cuenta la cultura y el contexto específico, histórico y geográfico del cual estamos hablando, pues va a encontrarse con problemas, ¿vale? Por ese motivo escribí el libro, porque yo me encontré con estos problemas, digo, quiero resolverlos, ¿no? Entonces, acercándome a las culturas y a los idiomas originales, me di cuenta de que esto tiene sentido, con lo que a nosotros nos aparentemente nos puede dar la impresión de que se trata de un error. No se trata de un error, simplemente hay que adaptarse al contexto en el que estamos, con el cual estamos lidiando, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, sería el de Daniel. Daniel fue escrito parte en arameo, parte en hebreo. ¿Y qué pasa? Cuando está escribiendo a los caldeos o a los babilonios, ¿vale? Pues está utilizando una forma de medir que es la que utilizaban ellos. Pero después, cuando escriben la parte que está escrita en hebreo, utilizan las medidas que utilizaban los judíos. De forma que, claro, tú al leer la traducción en español no tienes ni idea de que parte del libro está en arameo, parte está en hebreo. Y dices, esto es una contradicción. Pero después coges, te das cuenta que son dos idiomas diferentes y que la forma de contar es diferente. Y de repente te das cuenta que cuando haces la armonización y conviertes el arameo al hebreo o el hebreo al arameo, coinciden los números. Y digo yo, madre mía, hasta en los pequeños detalles el original no comete errores, por mucha impresión a nosotros nuestra traducción española 2000 años o 3000 años más tarde nos da esa impresión, ¿no? Es increíble. Y además lo veo también porque cuando estoy evangelizando entre estudiantes internacionales, pues por ejemplo me di cuenta de que esto ocurre incluso actualmente, no es un tema bíblico y punto. Porque por ejemplo hablando con los coreanos, yo les pregunto, ¿cuántos años tienes? Claro, me dicen una edad y después dice, ¿y en qué año naciste? Y dice, tú tienes un año menos. No, porque ellos cuando nacen ya tienen un año. Ellos empiezan a contar uno desde el momento del nacimiento. Claro, entonces tú coges, lo conviertes al español y dices, claro, entonces este es coreano, entonces cuando te dice que tiene tantos años, automáticamente le quitas un año y entonces ya cuadra con nuestra forma de contar. Pues exactamente lo mismo en las traducciones bíblicas. Y lo mismo lo vemos en los evangelios. Cuando hay algunos pasajes, están escritos con judíos en mente, ¿vale? Estos son los lectores y utilizan la forma de contar hebrea, mientras que hay otros pasajes que están escritos más para gentiles y utilizan la forma de contar romana. Entonces, claro, tú ves las horas en las que crucificaron a Cristo y pasó por los juicios y demás, y dice, aquí hay contradicciones. Y dice, no, lo que pasa es que uno está utilizando la forma de contar romana, otro la forma de contar judía, y cuando las armonizas y haces la conversión, como he puesto en el ejemplo del coreano con el cual me topé hace unos años, pues de repente me di cuenta, es que todo cuadra, todo tiene sentido. Así que me encanta estudiar esto de las culturas, los orígenes, en los idiomas originales, es precioso. Y así pues nos ayuda a fiarnos del texto bíblico que no contiene errores. Las escrituras, el libro de los libros, se pueden tergiversar. Pero, ¿qué es la hermenéutica y por qué es tan importante aplicarla a la lectura de la Biblia? Pues como acabamos de explicar, si tenemos una lectura superficial y tal, podemos caer en errores o malas comprensiones de textos y demás, ¿no? Y muy cierto, hay mucha gente que esgrime que yo soy, digamos, cristiano porque te dice la Biblia tal y después te vienen con doctrinas que no cuadran con el texto bíblico, ¿no? Pero te sacan versículos bíblicos. Las escrituras se pueden tergiversar, como dice Pedro en las epístolas, o incluso lo vemos con Satanás que tienta a Jesús en el desierto citando 3 pasajes bíblicos. ¿Sabes? Y siempre la respuesta de Jesús viene de Deuteronomio, respondes con las escrituras, porque las escrituras no se pueden romper si las utilizas correctamente, ¿no? Y para poder hacerlo tienes que seguir ciertos principios, lo que se llama la hermenéutica, la forma de interpretar un texto bíblico. ¿Vale? No puedes contradecir un texto bíblico con otro, tienes que ver cuál es el principio bíblico y cómo se aplica cada pasaje dependiendo del contexto en que fue escrito, ¿no? Entonces lo vemos porque, por ejemplo, cuando estaba el etíope
yendo en el carro y se le acerca a Felipe en Hechos capítulo 8. Está leyendo Isaías, pero no se está enterando. Entonces se le acerca a Felipe y ¿comprendes el pasaje? No. Y entonces coge y le presenta el Evangelio a partir del texto. El etíope de repente comprende el mensaje de salvación, que Jesús es Dios, que vino al mundo, que murió por los pecados de los pecadores. Pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que pagarlo en el infierno, sino que nos ofrece la salvación a quienes confiamos en Él. Es decir, depositamos nuestra fe en Él, y los que nos arrepentimos, nos apartamos del pecado, las cosas que ofenden a Dios, Él nos ofrece esa salvación, ¿no? Entonces, Felipe le da la exégesis correcta del pasaje. Entonces, al tener la comprensión correcta, el etíope cree, pone su confianza en Cristo, es bautizado y pasa a disfrutar de la vida eterna, que es lo que ofrece Cristo cuando nos arrepentimos y confiamos en Él, depositamos nuestra fe en Él, ¿no? Entonces, los principios de hermenéutica se tienen que poner en práctica de una forma sensata y fidedigna a las Escrituras. Si no, corremos el riesgo de caer en errores que no son solamente culturales, sino de interpretación de texto como tal, no por motivos lingüísticos o culturales, como digo, sino por interpretación personal del texto sagrado. Estamos hablando con Andrés Díaz Rosol y es momento para concluir. A todo esto hemos hablado de tu libro y no hemos mencionado el título. Pues es el libro de los libros, es idiomas originales y referencias culturales en el texto bíblico, ¿no? Entonces básicamente título y subtítulo, entre comillas. Sí, es un poco largo, ¿verdad? Sí, pero no es un texto académico denso e impenetrable. Lo he hecho de una forma que sea amena, para que sea accesible a todo tipo de lectores, ¿no? Si el ejemplo los ejemplos que he puesto aquí han ayudado a comprender, oye, es que estas cosas que a mí me cuestan entender la Biblia, pues los aclara en el libro, pues espero que pueda alcanzar a muchos lectores y ser de bendición para muchos y de ánimo, porque la Biblia, como digo, es preciosa, me encanta y seguiré trabajando en ello, sigo aprendiendo. Esto no es la última palabra de este libro, pero me encanta lo que he aprendido de momento y espero poder compartirlo con muchos. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Pues este libro fue publicado por la editorial Sola Fide, de forma que si vais a la página web de Sola Fide, pues podréis ver Andrés Díaz Rosol y el libro allí, ¿vale? Y si no, pues ponéis una búsqueda en Google, seguro que lo encontráis por ahí. Muy bien, pues muchas gracias una vez más, Andrés Díaz Rosol, por estar con nosotros y acercarnos al libro de los libros. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao.